buenas tardes para todos. Ya les estamos transmitiendo en directo este webinar sobre tenencia responsable de mascotas. Hoy nos está acompañando el doctor Carlos Esquivel. El doctor Esquivel es médico veterinario y zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es autoridad reconocida obviamente en México, pero a nivel regional en Latinoamérica, por sus aportes hacia la ciencia en temas de tenencia responsable. Ha hecho asesorías para gobierno y actualmente es vocero del programa Pedigrí Adóptame en México. Entonces, doctor Esquivel, bienvenido. Nos agrada poder contar con su presencia hoy acá. Y por favor, cuéntenos todo lo que usted sabe sobre tenencia responsable de mascotas. Correcto, Juan. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo desde esta querida Ciudad de México. Me da mucho gusto estar con ustedes y, por supuesto, agradezco de antemano la deferencia de la invitación, pues, para poder platicar un poquito sobre tenencia responsable. Voy a pedir si me ayudan acá mis coordinadores para que ya nos puedan poner la presentación y poder platicar un poco durante esta hora. Así es que, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación y todos ustedes sean muy bienvenidos a este seminario sobre tenencia responsable de animales de compañía. Perfectamente, muchísimas gracias. Entonces vamos a platicar un poquito. A mí siempre me gusta iniciar mis presentaciones con las imágenes de este autor, que por cierto es mexicano. Seguramente muchos de ustedes a través de la red de internet lo han visto, de nombre Octavio Ocampo, oriundo del estado de Guanajuato y de Celaya. Me gusta mucho su técnica pictórica porque, como ustedes pueden observar, se ve que utiliza imágenes montadas sobre otras para formar nuevas imágenes. Y de aquí hemos desprendido las moralejas en la parte académica, que es el área que yo trabajo, que es básicamente la reproducción y el control natal de perros y gatos, en donde pues entendemos que muchas veces la tenencia de animales de compañía no es lo que parece ser, que genera muchísimas mitos o leyendas urbanas y que a lo largo del tiempo se convierten en prácticas de manejo o en percepciones o en criterios que distan mucho de una base en ciencia y que por lo tanto eso pues ha generado problemas, particularmente uno que creo que nos atañe a todos en nuestros países, en nuestra querida Latinoamérica, que es el problema de sobrepoblación canina. Es importante recordar que al menos en México, toda esta tendencia de cuidado de los animales, del análisis de la función zootécnica de los mismos, para obviamente generar un provecho sustancial hacia los seres humanos sin perder de vista el respeto que cualquier forma de vida se merece, pues esto data desde los aztecas, desde en una obra que se conoce como Los Jardines de Moctezuma. Ahí se sientan las primeras bases en términos del buen cuidado de los animales en aras de una producción en beneficio de la especie humana, pero obviamente buscando un equilibrio con la naturaleza. Y me llama particularmente la atención porque siempre hablamos, por ejemplo, o nos referimos a lo que Gandhi dijo en términos de que la cultura de un pueblo se mide por el cuidado que se ofrece a los más débiles. Y cabe resaltar que alguien latinoamericano, mexicano, que fue Benito Juárez, presidente de México, pues obviamente dijo también alguna de esas frases, y la pregunta sería saber quién le copió a quién, si en un momento dado Gandhi utilizó estas frases de este mexicano ilustre. Y hay una carta que también está en la literatura, que es precisamente la que están viendo ustedes actualmente en sus pantallas, donde literalmente Benito Juárez le escribe a su yerno, que estaba en Cuba en el año de 1865, donde textual decía: no había necesidad de contrariar las leyes de la naturaleza si no se quiere llevar el pecado en la penitencia, y la importancia que da todo aquello para conservar y vigorizar al hombre, a las plantas y a los animales. Obviamente, fundamentos tomados desde Los Jardines de Moctezuma, y ustedes pueden actualmente ver esta frase, y por eso mi comentario de saber, bueno, quién tomó de quién. Por los años en los cuales fueron publicados, me da la impresión que Gandhi se basó en mucho de lo que dijo Benito Juárez, que básicamente era decir que el bienestar de los animales es una parte esencial de la moral y la cultura de las naciones civilizadas. Entonces, todo esto suena muy bien desde el punto de vista romántico, y tan es así que esta relación, esta interacción humano-animal que conocemos, que todos bien conocemos con nuestros animales, en el año de 1998, el que les habla, analizando esta interacción humano-animal,
tuve a bien presentar ante la comunidad científica y el público en general que de acuerdo a esa fuerza de interacción entre humanos y animales, sería más conveniente referirnos a ellos más que con el término mascota como un animal de compañía, a lo cual me dijeron que estaba yo loco, que porque iba a ser muy difícil cambiar una sola palabra por 3, porque según el diccionario, el Real Diccionario de la Academia de la Lengua Española, mascota se define como una persona, animal o cosa que sirve de talismán, es decir, es un amuleto que trae buena suerte. Y todos sabemos que esta interacción es más allá que simplemente un talismán. Por ello, y con base en ello, presenté la opción de que se utilizaran los términos animal de compañía, que a pesar de mi locura, bueno, pues actualmente creo que todos en nuestros diferentes ámbitos lo manejamos y se ha vuelto una situación cotidiana. Pero vayamos un poquito a los datos duros. Miren ustedes, y creo que estarán de acuerdo conmigo. Sabemos que actualmente el 80% de las personas que adquiere un animalito lo hace básicamente por un impulso y que incluso obedece a patrones de tipo estacional. Por ejemplo, la época navideña, cuando se festeja el Día del Niño o el Día del Cumpleaños, seguimos pensando que los animales son el mejor regalo porque todavía son considerados como objetos. Lo malo de esto es que con la misma facilidad con la cual son adquiridos, pues evidentemente también son desechados. Tan es así que hemos tenido ya a lo largo de varios años una figura conocida como perro callejero, es decir, este animal que anda deambulando en las vías públicas, pero que en el año de 1994, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, que no es una organización menor, cambia el apelativo y dice que para referirnos a estos animales, más que hablar de un perro callejero por el solo hecho de que vive en la calle, mejor lo denominamos un perro de dueño irresponsable, con base en que se ha visto una gran evidencia de que la mayoría de estos animales no se generaron en la calle, sino que vivieron cierto momento con seres humanos y que por alguna causa fueron abandonados y echados a la calle. Entonces, esto ya nos empieza a decir de una carencia total, de una tenencia responsable, de una adquisición básicamente por un impulso, por moda o simplemente por un estatus social más elevado por el poseer algún tipo en particular de estos animales y que por supuesto están contribuyendo a una problemática en nuestros respectivos países. Tenemos algunos datos que quiero compartir con ustedes esta tarde, este mediodía, y bueno, ustedes podrán observar que según los estudios realizados, sabemos que entre el 70 y el 80% de las familias latinoamericanas tienen un animal de compañía, de los cuales el 45% lo constituyen los perros. Siguen ocupando esta especie el primer lugar por esta interacción de la que estábamos hablando al principio. En segundo lugar, y bueno, no en segundo lugar en colocación de esta lámina, pero los gatos vienen empujando fuerte, hablamos ya de un 13% de posesión, las aves de un 15% y un 27% según estos estudios y las encuestas han externado el no contar con un animal de compañía. Entonces, esto nos lleva a pensar que entonces el perfil de las mascotas en los hogares latinoamericanos han generado ya un crecimiento aproximadamente de un 44%, tan solo en el periodo de 5 años, como ustedes pueden observar, del año de 2006 al 2011, pues es un incremento bastante grande y con un valor de mercado para todo lo que conlleva esta industria alrededor de los animales de compañía, aproximadamente de 11,000 millones de dólares. Entonces, esto habla de una situación que resulta, por un lado, muy atractiva en términos económicos, pero que por otro lado también tenemos que ponerle atención para garantizar que la posesión de estos animales pues va a ser responsable y sobre todo prevenir el abandono, generando así un problema de sobrepoblación canina. Como ustedes pueden observar, se estima que el crecimiento anual de este mercado es aproximadamente un 10%. Y seguramente coincidirán conmigo, al menos en México, el país en su conjunto no llega ni siquiera a rebasar un crecimiento global de un 3%, hablar de un 4% sería maravilloso. Bueno, pues esta sección de mercado está creciendo o se proyecta que va a crecer mucho más que el país en su conjunto y que seguramente habrá una situación coincidente en sus respectivos países. Dicho este análisis, tenemos que empezar a hablar ya de una estimación de población. ¿Cuántos animales
tenemos en nuestros países. Si bien es cierto, al menos en el mío no contamos con un censo oficial que nos permita ver con precisión cuál es la cantidad de animales que tenemos, tanto con dueño como en vía pública, y que por lo tanto nos permitiera establecer una política pública con metas y objetivos tangibles para obviamente poder manejar medidas de control, estrategias en términos de dinámica poblacional y, por supuesto, estabilizar o controlar el problema llamado de sobrepoblación canina. Ustedes podrán ver en estas cifras, en México estimamos aproximadamente una población de 16 millones de ejemplares, para Brasil 25 millones, para Argentina 6 millones, para Colombia 4 millones, en Panamá 1 millón y en el resto del mundo 400 millones de ejemplares. Tan solo en la Ciudad de México se estima 1.200.000 perros con propietario, 120.000 perros en vía pública. A mí personalmente las cifras no me coinciden, considerando las tasas que se hablan de control natal y de una serie de elementos que podemos tocar más adelante. Así es que al final de esta charla podemos tener la oportunidad de intercambiar estas cifras. Esto es lo que se encuentra reportado y que seguramente pues caen en la categoría de estimación matemática, porque a ciencia cierta no tenemos las referencias censales realizadas por algún organismo o una institución oficial que nos permita ver con una mayor profundidad cuál es la magnitud real de este problema. Y como decía hace unos instantes, pues en aras de establecer una política pública que nos permitiera pues controlar con mayor este problema. Sabemos, y creo que todos estaremos de acuerdo, que la matanza masiva de animales pues evidentemente no es la solución adecuada. Pues seguimos hablando de problemas de sobrepoblación canina, y al menos acá, desde la década de los 90, que es cuando empiezan los programas oficiales de control y estabilización de estas poblaciones, pues seguimos hablando de la misma circunstancia. Entonces, esto me lleva a pensar que no lo estamos haciendo bien. Y fíjense, por otro lado, si pueden poner ustedes atención a la imagen del lado izquierdo que está en sus pantallas, podrán ver las sodas que se encuentran a un lado de este montón de cadáveres, lo cual nos lleva a reflexionar profundamente que significa que se está perdiendo esta sensibilidad en lo que a la matanza masiva de animales se tienen. La electrocución es una situación que se tiene contemplada en una norma oficial mexicana para matar a estos ejemplares. Actualmente ya hay una modificación a esto y se saca del catálogo de opciones, obviamente en la situación de salvaguardar bienestar animal y evitar sufrimientos innecesarios cuando alguno de estos animales tiene que ser sometido a su muerte simplemente por encontrarse en una vía pública o no ostentar la custodia de un dueño responsable. Entonces, en esta estimación que estamos haciendo de cuántos perros tenemos, podríamos decirles que se ha logrado ver una clasificación de ellos con base a las actividades que realizan en el día a día. Ustedes podrán observar que básicamente el 30% de estos animales pues están bajo la custodia total de un propietario o bajo el control parcial del mismo. Estamos hablando que en este par de grupos pues incluimos el 60% de los ejemplares. Un 30% es el considerado el perro comunitario, ese que decimos frecuentemente en español, el solovino, el perro que llegó y se ubicó en el barrio, en la colonia, en el vecindario, y que obviamente los vecinos pues lo alimentan, probablemente lo presenten a una campaña de vacunación, quizás a una campaña de esterilización, pero este ejemplar sigue viviendo en la vía pública, generando así problemas que más adelante compartiré con ustedes. Y el 40% restante es el que realmente se encuentra en población de calle. Ustedes seguramente podrán analizar, y creo que así lo harán, que si solo el 40% de estos millones de perros, a pesar de la variabilidad de las cifras, pero si tan solo el 40% de estos nos tienen sumidos en un problema de sobrepoblación canina tan grave,
Esto significa entonces que la tasa de crecimiento anual de estas poblaciones podríamos estimarla cercana a un 20%. Y esto es interesante analizarlo porque los resultados del crecimiento poblacional en los seres humanos no ha rebasado del 1% en los últimos 5 o 10 años. Quiere decir que esta especie animal está creciendo 19 veces más que la población humana en su conjunto y que no es el total del universo que tenemos. Entonces, hablamos de un crecimiento de tipo geométrico y que por lo tanto los esfuerzos de control tienen que ir en ese sentido, no nada más en aras de presentar números donde para la cuestión oficial o gubernamental pudieran significar protagonismo o algo positivo, cuando realmente simplemente con este análisis sencillo nos podemos dar cuenta que no habrá medidas de control si es que no son bien calculadas en términos del universo con el cual estamos trabajando. Dicho esto, entonces, hay un trabajo muy interesante que se publica en el año 2000, que fue realizado por la doctora Elizabeth Drain Harden, y ella, de una manera muy conservadora, se puso a calcular cuántos cachorritos podría producir una pareja en 5 años. Por supuesto, me refiero a una pareja de perros que viven en casa, que no están en calle, y digo que fue un estudio muy conservador, porque la doctora Drain lo que calcula es simplemente 2 cachorritos por cada parto de esta perrita, teniendo 2 partos al año. Y ustedes pueden ver las cifras que al final de 5 años esta pareja podría generar 2,048 cachorritos, siendo muy conservadores porque sabemos que en vía pública una camada de perritos no es de 2 ejemplares. Estamos hablando de 5, de 7 y en ocasiones hasta de 10 o 12 ejemplares. Así es que podremos entonces visualizar el impacto de crecimiento que se puede tener con un buen grupo de animales andando por vía pública, independientemente de cuántos cientos de miles puedan ser estos. Lo que sí vemos es que por la pura parte biológica de la reproducción, pues obviamente el incremento es brutal, espeluznante, diría yo, y que obviamente sin un manejo responsable, es decir, con carencia de tenencia responsable, seguramente el problema se va a convertir en algo mucho más impactante y por supuesto también riesgoso. Una de las que se platican cotidianamente en nuestros países es la esterilización, es el control natal. Y bueno, la pregunta obligada es ¿por qué controlar la natalidad de los perros y de los gatos? Porque vemos opiniones a veces encontradas que si esto tiene un deterioro para la salud de estos animalitos o va a generar un impacto negativo o, ¿por qué no decirlo?, en algunos sectores de las sociedades, pues se habla de que no se tiene el derecho de quitar pues el derecho divino que tiene como una especie a reproducirse, a generar, contribuyendo a un ciclo biológico, pero al final del día creo que la conclusión de esta irresponsabilidad pues obviamente nos está generando problemas fuertes y sobre todo está dañando el tener esa buena relación, esa buena o positiva interacción humano-animal. Esta caricatura a mí me gusta mucho y se las comparto, porque es una manera de decir, ustedes saben que los conejos pues se reproducen realmente muy fácil y obviamente esta analogía nos hace ver que los perros también. Sabemos, y con base en ciencia, que de las únicas 2 especies que somos capaces de reproducirnos a pesar de las peores condiciones, como puede ser el hambre, pobreza, incluso por cuestiones biológicas indeseables como una baja de peso sustancial, etcétera, aún así la reproducción se ve presente en los perros y en los seres humanos. Condición que no pasa con otras especies animales, donde, por ejemplo, si la mala nutrición se presenta, evidentemente la reproducción se ve alterada o incluso nulificada. En el perro callejero, que tiene un nivel de adaptación, un nivel de rusticidad mayor, estos fenómenos no resultan tan impactantes. Por supuesto, todos sabemos que la buena nutrición de los ejemplares que son encaminados a la crianza formal, hablando de reproducción, es fundamental. Y sobre todo también la buena nutrición, pues para el estado de salud en general, aunque la función en específico no sea la reproducción. Pero en este sentido, esto no ha sido una limitante biológica de que el perro que está en la vía pública deje de reproducirse.
Y por otro lado también, todo esto, el de que me gustan los animales, el que tengo animalitos en casa, porque una persona que me dicen, doctor, yo casi nací entre animales, he tenido animales todos los días de mi vida, y esto genera una cantidad brutal de mitos, de leyendas urbanas. Y todo nace porque siempre tenemos una duda, tenemos una situación que queremos aclarar. El problema es cómo lo vamos a aclarar. Este planteamiento, obviamente, que tiene una respuesta desconocida, estarse basado en ciencia, a través del método científico. Sin embargo, en las últimas décadas, con el advenimiento de las nuevas tecnologías en comunicación, vemos que esto se ha perdido con mayor velocidad de lo que hubiéramos pensado hace años atrás. Redes sociales como el Facebook, el Instagram, el Twitter, ha generado que toda esta difusión de información, donde las personas que revisamos estas fuentes no buscamos la veracidad de esta información, inmediatamente le damos like y después esto se convierte en una situación viral y al cabo del tiempo se convierte en prácticas de manejo que nos hacen cometer errores muy graves. Y precisamente por ello quiero presentarles estas caricaturas que a mí la verdad me encantan. Miren, las damitas se pueden llegar a ver así. Y a lo mejor, de manera muy respetuosa, al menos yo no conozco una chica que no siempre me diga que está obesa. Y poder cambiar ese paradigma o cambiar ese punto de vista resulta muy difícil. Ustedes pueden observar la descripción, la definición literal de lo que significa la palabra mito. También la tengo para los caballeros. Miren ustedes, los caballeros nos vemos así. Y entonces esto quiere decir que basado en la percepción empezamos nosotros a generar ese conocimiento que no tiene un fundamento científico, pero que nosotros creemos que es así. Y quiero mostrarles esta situación que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En la década de los 80s, cuando tuvimos la osadía, y digo la osadía porque fue algo nuevo, que fue el empezar a utilizar el ultrasonido como una técnica diagnóstica en la medicina veterinaria de perros y gatos, cuando presentamos esto a la comunidad científica me dijeron que estaba yo loco, que esto nadie lo iba a utilizar, que los propietarios de perros no iban a gastar su dinero en técnicas como lo hacen en la ginecología humana y que mucho menos en perras, y que además un médico veterinario jamás iba a comprar un equipo de ultrasonido por resultar costoso. Bueno, pues aparece un creador de esta raza, que es el Bull Terrier inglés, y me dijo pues que él venía simplemente por curiosidad, que no quería pues hacer el estudio porque él tenía muchos años de criador y conocía perfectamente bien cuáles eran los signos clínicos típicos cuando sus perritas estaban gestantes. Y me han hecho el favor de poner literal en esta diapositiva lo que el criador me dijo cuando yo le cuestioné, bueno, si usted está tan seguro que su animalito está gestante, ¿por qué lo sabe? Y vean ustedes lo que me contestó. Pues es obvio, doctor, mire, la perrita tiene mirada de mamá, tiene las tetas desarrolladas, tiene un pezón de color negro, a pesar de que es un lunar. Me dijo, no, se le pone negro porque así se les pone cuando están gestantes. Tiene, por supuesto, el abdomen abultado, la cola abierta y la vulva caída. Estimados amigos, gracias a Dios, en la década de los 80s no teníamos redes sociales, porque de haber tenido redes sociales, este individuo, aparentemente con un buen bagaje de experiencia por ser un creador, hubiera dado los cánones del diagnóstico de la gestación en la perra a través de estos argumentos. Y esto nos muestra cómo la percepción en muchas ocasiones puede convertirse en realidad. La imagen que les voy a mostrar a continuación es un poquito fuerte, si es que ustedes no son médicos veterinarios, pero simplemente para decirles que lo que tenía este ejemplar, este espécimen que ustedes ven ahí es la matriz y todo lo amarillo es pus, es decir, tenía una matriz llena de pus y que ahora sabemos que en la reproducción de los perros los signos clínicos de una gestación pueden ser idénticos e igualitos a una patología tan severa como esta, que recibe el nombre de piometra, significa pus en la matriz, y que es una entidad que llega a confundir. Entonces, esto nos muestra el por qué es importante basarnos en el conocimiento para tener una tenencia responsable, valga la redundancia en ese sentido. Con todo esto, entonces, ¿qué problemas nos ha generado el que estos perritos o estos
gatitos sean abandonados, sean echados a la vía pública. El primero de ellos en materia de salud pública, enfermedades que pueden estos ejemplares transmitir a los seres humanos, conocidas como enfermedades zoonóticas, y la rabia es quizá la más difundida, entre muchas otras, la leptospirosis, la bartonelosis, muchas otras enfermedades, pero que es importante y ojalá no genere su servidor en ustedes un sentimiento de satanizar a estos ejemplares, sino simplemente entender que como seres vivos, como mamíferos, pueden también servir de vectores a enfermedades. La buena noticia es que si uno es dueño responsable, vacuna adecuadamente a sus animales, los desparasita, están bajo vigilancia médica, es decir, de su médico veterinario, pues todo esto se previene y todo esto se evita. Sin embargo, desafortunadamente, esto no sucede así en la vía pública. En materia de seguridad, por supuesto, hablamos también de un impacto muy negativo, donde poblaciones vulnerables como niños y ancianos son los más sensibles a esto, y hay detalles también interesantes donde estos ataques llegan a darse en muchos de los hogares, porque las víctimas reportan que conocen al animal agresor. No necesariamente se dan en la calle, pero también se constituye en un riesgo. ¿Y por qué menciono lo de los hogares? Porque cualquiera de ustedes me diría, bueno, si estos se dan en mayor proporción en los hogares que cuentan con un animal, el del perro en la calle no es el problema. No, no es así. Esto habla de que la tenencia, aún en casa, no está siendo responsable porque carecemos de información suficiente para llevar a cabo una buena interacción humano-animal. En materia de contaminación, esa foto no es mía, es tomada del internet, pero creo que estarán de acuerdo conmigo que no se necesita un doctorado para entender que esto no va a suceder. Les comparto datos duros. Miren, un perro defeca en promedio 300 gramos al día y orina medio litro en promedio. Multiplíquenlo de acuerdo a sus localidades por la cantidad de perros que quieran, las que estén en vía pública, y bueno, consideraremos que todo esto se va a la atmósfera y constituye parte también de lo que respiramos cotidianamente, teniendo también impactos muy serios en materia de salud pública. La disminución de la fauna silvestre, este es un impacto ecológico muy importante porque son animales que son sociales. Estos perros tienden a formar grupos, cazan en grupo, y si no están cercanos a asentamientos humanos que les provean de alimento, ellos van a buscar su propio alimento y lo harán a través de especies endémicas de la zona y depredarán estos animales. Un ejemplo, las zarigüeyas que conocemos, que obviamente se han visto, al menos en México país, se han visto muy afectadas en algunas zonas por la presencia de estos grupos de canes. Accidentes automovilísticos, por supuesto que sí, y sobre todo sobrepoblación por aquellas personas que por cuestiones, creencias personales, creen que están haciendo una buena labor y pues realmente en muchos casos, porque no podríamos generalizar, forman verdaderos campos de concentración donde habría que analizar fuertemente la condición de vida que guarden estos animales. Y entonces aquí tendríamos que entrar en el terreno de hablar de protección animal o realmente de bienestar animal para evitar precisamente sufrimientos innecesarios. Estas fotos son fuertes, que no es otra cosa que el olvido de dueños que permiten que esos collares se entierren en algún ejemplar. Vean ustedes, pacientes, estos sí no son casos reales que se nos presentan a consulta de manera. Nos dicen los dueños, los quiero tanto que quiero tener un hijo de ellos. Entonces, yo creo que sí tenemos que reflexionar profundamente al respecto. Dicho lo anterior, entonces, decía yo, tenemos que encontrar la diferencia entre lo que es protección animal y bienestar animal. La protección animal es una filosofía que viene desde el doctor Russell, que es pensar que le estamos proveyendo al animal lo que él necesita. Esa es la protección animal. Versus lo que es bienestar animal, que está basado en ciencia y que versa en lo conocido como las 5 libertades. Las 5 libertades fueron estos elementos establecidos en la década de los 60 por un comité interdisciplinario que se generó en Inglaterra, conocido como el Comité Bramble, que estableció las bases de salvaguardar bienestar animal para aquellos
ejemplares que iban a ser matados e encaminados a la producción de alimentos. Por supuesto, de ahí dio el brinco también y ahora se aplican sin ningún problema para los perros. Libertad, no por el hecho de decir hago lo que quiero hacer, sino libertad significa no poseer algo, es decir, no padecer algo. Y en este sentido, nuestros animales tienen que estar libres de sed y hambre, lo que significa darles de comer y de beber, estar libres de incomodidad, lo que significa proporcionar lugar y espacios adecuados, estar libres de dolor, lesiones y enfermedad, es decir, proveer de servicios médicos correctos, la libertad de expresar un comportamiento normal. Y esto es bien importante para establecer tenencia responsable. Si yo sé que de manera natural un perro va a tender a andar orinándose en algunas partes de mi casa o donde lo vaya yo a tener, pues tendré que trabajar para lograr una educación adecuada y poder organizar esto, pero no lo va a dejar de hacer, porque es una conducta natural. En el momento que yo quiero empezar a evitar esto por otro tipo de sistemas, ya no proporciono bienestar y por lo tanto no estoy fungiendo en la figura de un dueño responsable. Y finalmente, estar libres de miedo y de angustia, es decir, evitar un estrés. Si yo entiendo esto, que además puede ser medible bajo el método científico, entonces estoy dando bienestar animal. Y vean ustedes cómo bienestar animal no es lo que en dado caso yo le tenga que dar al animal, sino es cómo este animal va a responder ante los cambios, obviamente que el ambiente generalmente manipulado por nosotros está dándole a estos ejemplares. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues no hemos logrado tener esa tenencia responsable generalizada o tenerla al 100% porque empiezan las leyendas urbanas, porque empiezan los mitos y todo lo que les he platicado. Ustedes pueden ver estas imágenes que son parte de mi colección personal, que a lo mejor pueden resultar muy divertidas para una presentación, para una ponencia, pero que nos habla en materia de educación cómo estamos en nuestros países, ¿no? Ejemplo, hielo bien frío. Alguien venda hielo caliente, pues lo postulo para que nos saquemos el premio Nobel, el signo de personas discapacitadas, donde dice exclusivo para discapacitados de a pie, se venden conejos de carne, pues no que sean de plástico, y así, antes de abrir el sobre, verifique que esté correcto su contenido, y una serie de situaciones que se pueden volver cotidianas, pero que nos habla de un vacío muy grande en el nivel de educación que estamos teniendo, ¿cómo estamos con esa deficiencia, para poder entender estas circunstancias? Y uno de los elementos es, el machismo que tenemos desmedido en nuestros países. Vean ustedes, esterilizan tan solo 20 hembras por cada 2 o 3 machos. Pensamos que el macho deja de ser macho, pues quizá por arraigos culturales o educativos. Pensamos que las hembras, por ser, perdónenme, la incubadora de los nuevos productos, cuando perdemos de vista que los machos pues, son el 50% de un nuevo individuo. Pensamos que los métodos quirúrgicos todavía pueden ser invasivos en un ser vivo y que pueden producir problemas posteriores o consecuencias de métodos en mediano o en el largo plazo en nuestros ejemplares, por lo que nos rehusamos a esterilizar, ¿no? Y una variedad de leyendas urbanas de que debe de conocer el amor fifí o mi perrita, que no se vaya a morir sin haber amado, y todas estas situaciones que vienen básicamente por una humanización de estos animales, donde pues realmente esto no existe en ellos. Entonces, este machismo debemos de tenerlo muy, muy, muy cuidado de saber el impacto tan negativo que puede estar generando, y bueno, pues creo que esta imagen es bastante elocuente de lo que podemos entender al respecto. Si yo explico que debe de esterilizar a su macho para evitar esta procreación irresponsable, me lo va a entender, pues evidentemente su arraigo cultural es mucho más poderoso que cualquier conocimiento. La imagen habla por sí sola, y esto es lo que ha dificultado entonces lograr cambiar esos paradigmas
en aras de una tenencia responsable. Y esta imagen es precisamente de algo que refleja lo que estamos hablando. Creo que no se necesita aquí ya no un doctorado, un postdoctorado para entender que somos especies diferentes, con requerimientos y necesidades diferentes, y que todas estas muestras aparentemente de cariño, lo cual puede resultar muy respetable desde el ángulo de la protección animal, pues no lo es así desde el punto de vista de bienestar animal, porque sabemos que esto no ocurre en la vida natural de estos ejemplares, pero que las cuestiones emocionales del humano, pues obviamente se transmiten así, generando a veces estrés o una situación de cosas, porque habría que preguntarles, valga la comparación a esos perros, si les gusta el velo de novia, el bombín, o esas muñecas que además no son fotomontajes, se venden comercialmente con la idea de que el perrito debe desfogar sus más bajos instintos sexuales para que él esté tranquilo, se vende como una muñeca inflable para estos placeres caninos, por decirlo de alguna manera, y que no tienen absolutamente ningún fundamento científico y que obviamente pues no son necesarios, es un buen collage de lo que vemos. Pero la buena noticia es que cuando los mensajes fluyen bien, las personas entienden de educación. Vean esto, son estudios que hemos hecho desde el 2003 en campañas masivas de tenencia responsable, donde gente de muy escasos recursos en comunidades rurales entienden el mensaje de que los animales no deben de estar sueltos, deben de estar sujetos. Por supuesto, estas personas difícilmente van a ir a un pet shop a comprar un accesorio como una trailla, una correa o un bozal, pero encuentran algún tipo de mecanismos para hacer lo mismo. El mensaje es que no anden sueltos. Si tienden a morder o son nerviosos a otros animales o seres humanos, bueno, poner algún tipo bozal que lo evite. Ustedes pueden ver en la imagen en el extremo inferior izquierdo, digo yo a mis estudiantes, el último grito de la moda en ambulancias, pero bueno, sí se puede lograr que los seres humanos nos convirtamos en propietarios responsables. O vemos el otro lado de la moneda, los que ostentan ese activismo puritano de que adoran a los animales y se manifiestan, y muchos de ellos caen en alas radicales de pensamiento, y a la hora de buscar solución conjunta, de pedir la colaboración de muchas de estas personas, porque no podemos generalizar, pero sí de muchas de ellas, nadie participa. Pero a la hora del quilombo, como se dice en Argentina, a la hora del borlote, como se dice en México, a la hora de los grupos de choque, todo el mundo participa o le da like en las redes sociales, pero a la hora de la participación real, entonces es cuando no se cuenta con ellos. Entonces, reflexionemos que al ser especies diferentes, pues obviamente tenemos hábitos, tenemos requerimientos, tenemos necesidades diferentes. Vean ustedes esta caricatura, que a mí en lo personal me gusta mucho, porque pensamos que el perrito nos lame la cara básicamente por una cuestión afectiva, y nunca nos imaginamos a dónde fue a meter el hocico fifí. Vean ustedes, a genitales de otros congéneres, a sus propios órganos genitales, al basurero, al agua del inodoro, y luego llega y nos lame la cara, y algunas personas hasta me dicen, da besitos, y lo más interesante es que algunas personas hasta los besan, sin perder de vista que todo esto puede ser una vía de contaminación. Entonces, el hecho de ser o tener o generar una tenencia responsable no es nada más tener al perrito y tenerlo cómodo y tenerlo en el buen lugar. Implica alimentarlo correctamente, pero también implica observar una cultura de hábitos de higiene, tanto en nosotros como de ellos, para que esa interacción humano-animal no se pierda. Y para lograr esto se requiere de información. Termino con esta sección, aquí los prevengo, viene una serie de imágenes muy fuertes que son precisamente de parásitos que se transmiten al ser humano a través de ese famoso da besitos o que lame la cara, y que no cuidamos que nuestros niños, nuestros ancianos o nosotros mismos, pues nos lavemos las manos, nos lavemos la cara después de interactuar maravillosamente con nuestros animales de compañía, llamados mascotas, porque sí sabemos que esto arroja una cantidad de beneficios. Pueden ver en el pie de esta persona, lo que se ve ahí, esa fibra que ustedes pueden observar, es donde está alojado el parásito. En la imagen de abajo es un fondo de ojo, es decir, es la retina
leptina, cómo estos parásitos entran por esta vía, migran a lo largo del pasaje del organismo y pueden alojarse en diversos órganos. Aquí vienen otras más fuertes. Si yo veo esto a lo mejor en un niño, pensaría que se trata de una alergia o se trataría de algún tipo de reacción a algún medicamento o algo, y no, son las huellas del caminito por donde pasó esta lombriz. Ustedes lo pueden ver, ahí están los 2 ejemplares que le retiraron a estos niños y que se conoce como síndrome de Loeffler. Y actualmente en nuestros países muchos de los niños que padecen de tos y donde el pediatra no encuentra una explicación lógica son diagnosticados como asmáticos. Y por supuesto la medicina humana no va a considerar que posiblemente se trate de una larva migrans, es decir, de una migración larvaria de un parásito adquirido por este lamido, por este aparente afecto que se tiene entre los perros y los gatos. Y otra vez, no quiero sonar satanizable, satánico con estos animalitos, sino simplemente exhortar a que nos informemos, a que nos eduquemos, y de tal suerte tendremos como resultado una tenencia responsable. Vean esto. Si yo veo la espalda de esta niña, pues pensaría que se raspó, se lastimó con algo, y jamás me voy a imaginar que es una lombriz, un parásito que anda migrando, que se anda moviendo libremente en su organismo, o como podemos ver en el tobillo de esta persona, el alojamiento de este mismo parásito ahí, o lesiones ya como estas, que son mucho más severas, que son enfermedades conocidas como tropicales, la leishmaniasis, que es transmitida por un mosquito y donde el vector intermedio, desafortunadamente, pues son nuestros perros, produciendo lesiones tan graves, sobre todo en niños y adultos mayores, en viejos, en ancianos, como pueden ustedes observar en estas imágenes, que son lamentables, porque todo esto se puede prevenir si es que ese animalito está bajo el correcto cuidado de un propietario, es decir, es bajo una tenencia responsable, bien educado, bien informado y participando en proyectos que afortunadamente empresas como Grupo Mars actualmente está realizando en materia de adopción y de tenencia responsable, y que obviamente nos ha permitido ya desde el año 2008 estar difundiendo este mensaje, repito, no con un carácter de sensacionalismo, sino por el contrario, en un afán de educar adecuadamente y mejorar esta relación humano-animal. Enfermedades como la leptospirosis, por ejemplo, que es una bacteria que se transmite por la orina de la rata, y donde esta rata pues pasó por el bulto de alimento del animalito, porque el dueño no aprende cómo manejar correctamente también el alimento y lo deja expuesto a las condiciones ambientales. El perro llega, come su alimento y esa es la vía de transmisión, produciendo esto. Y seguramente cualquiera de ustedes que veamos esto en alguno de nuestros familiares, en lo que menos vamos a pensar va a ser en una enfermedad de este tipo. Pensaríamos se asoleó de más, o tiene urticaria, como decimos, o salpullido porque resultó alérgico a algo que se comió, y no, es una cuestión de salud muy, muy importante. O en el caso de los gatos, que se llama bartonelosis, que es transmitida por la pulga del gato y que pica a un ser humano, un niño o alguna otra persona, y puede producir lesiones, incluso puede generar ceguera. Y por eso ahora también hacemos mucha conciencia en aquellos grupos que se dicen de protección animal, que ponen en riesgo su vida cuando a veces se detienen en una vía de tránsito para rescatar un animal en desgracia, no toman las precauciones adecuadas, y a lo mejor viene una de estas pulgas que se lleva a casa y genera un gravísimo problema como el que les estoy mostrando. Entonces también los estamos sensibilizando para que sean protectores responsables y que lo hagan bajo lineamientos adecuados, salvaguardando la salud, obviamente, de los seres humanos y, por supuesto, también de estos animales. Es decir, tenemos que ser dueños responsables integrales, contando con una buena información y etcétera. Y termino con esto, que es una imagen muy fuerte, los estudios recientes en donde Prozac, uno de los antidepresivos más vendidos a nivel mundial, se demostró que no tenían tan buenos efectos cuando fue comparado, por ejemplo, con placebos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la cuestión mental tiene un impacto mayor que el propio padecimiento, hablando de depresión, particularmente en los seres humanos, y que toman su antidepresivo que los hace sentir mejor,
pues ya se documentó que a veces es más bien una cuestión mental, psicológica, que podría ayudar a salir de estos estados psiquiátricos sin perder de vista las capacidades farmacológicas de este producto y de los beneficios que puede arrojar. Pero la imagen que viene, que es muy fuerte, es algo que sucede cotidianamente. Esto se llama eritrólisis epidérmica, se le conoce como el síndrome de Stevens-Johnson, y que se da por andar automedicando niños, en este caso que les muestro, por andar dando o pensando que medicamentos pueden ser seguros porque el pediatra me lo dio a un niño y entonces yo por ende se lo doy a un perro, a un gato. Podemos producir este tipo de reacciones. Entonces, ser dueños responsables también significa que no nos la sabemos toda, o no manejamos toda la información, y que por supuesto necesitamos especialistas, en este caso de médicos veterinarios, que nos aconsejen cómo nutrir correctamente a nuestros animales, cómo manejarlos, cómo prevenir enfermedades de todo tipo, bacterianas, virales o parasitarias, y que a veces nosotros, por hacer una buena acción, porque muchas veces lo hacemos, nuestros baños se convierten en auténticas farmacias o boticas, tenemos de todo y creemos de que me duele la cabeza, sí, claro, tómate una aspirina, por decir algo, o cualquier otro medicamento que puede tener. Entonces, generemos esa sensibilidad de ser dueños responsables y de asesorarnos, de informarnos en buenas fuentes confiables basados en ciencia, y utilicemos la experiencia, las percepciones, simplemente como un complemento para hacer bien las cosas y tener una interacción humano-animal, en este caso con nuestras mascotas, nuestros animales de compañía, maravillosos. Vean esto, por andar dando medicamentos, lo que puede llegar a pasar en estos animalitos que parecen tumores de glándula mamaria. En este video que les puedo mostrar, cuando introducimos una cámara de televisión al abdomen de un animalito, se llama la paroscopia, que actualmente ya es una realidad en la medicina veterinaria. Pueden ustedes observar, ese tubo que se ve es la matriz, y ustedes podrán observar que está lleno de bolitas. Esas bolitas se generan por andar dando anticonceptivos con hormonas que producen más daño que beneficio en los perros, y que no tiene caso abordarlo con mayor profundidad, pero este caso se los muestro porque fue de una propietaria que consideró que sus pastillas anticonceptivas podían servirle a su perrita para evitar la natalidad, en lugar de asesorarse de un médico veterinario. El argumento que ella utilizó fue: si a mí me lo recomendó mi ginecólogo, pues obviamente va a servir en las perritas. Y ahora estas técnicas de mínima invasión permiten, por afuera, vean cómo introducimos una aguja, corregimos el problema, y además tenemos una muestra para mandar al laboratorio. Pero ese no es el sentir de esta imagen. El sentir es de esa irresponsabilidad que significa el no preguntar, el no asesorarse correctamente, el tomar decisiones mal fundadas, y bueno, pues por supuesto esto nos hace un dueño muy fuertes y que no se generan solitas. Esto es consecuencia de irresponsabilidad, andar dando fármacos. El tumor que ven en el extremo inferior del lado derecho es precisamente porque el dueño pensaba que este perrito pues era el macho de la colonia, y como macho debería de montar a todas las hembras porque era el macho fuerte, y etcétera. Y esto se llama tumor venéreo transmisible. Es un tumor que obviamente, como su nombre lo indica, se transmite por vía sexual, y una serie de enfermedades que no son otra cosa que una consecuencia de nosotros. De ahí la importancia entonces de la tenencia responsable. Termino con estas dos frases. La primera es mía, que dice que el médico cura por lo que sabe y no por lo que desconoce, y me parece que aplica perfectamente no solo a un médico, sino también a un dueño de perro. Uno puede ser un dueño responsable, un buen propietario, si realmente conoce lo que su animalito necesita y dónde buscar la información correcta. Y finalmente termino con la frase de Jean-Paul Sartre, este filósofo francés, que dijo: libertad es hacer lo que uno quiere. Por supuesto, felicidad es querer lo que uno hace. Y creo que todos estamos de acuerdo que la posesión correcta, responsable de un animal de compañía, pues da unos beneficios enormes a nuestra familia, y que gracias a las iniciativas de Grupo Mars podemos ahora estar
estarlas convirtiendo en realidad y que por supuesto estamos teniendo un impacto educativo que ojalá permee a todos nuestros países en Latinoamérica, que estoy seguro que sí, ya que ustedes nos acompañan esta tarde para hablar de este tema y que es un problema que no nos excluye a ninguno de nosotros como hermanos latinoamericanos que somos. Así es que, sin más, comparto finalmente mis datos de contacto. Será un placer establecerlo con alguno de ustedes vía internet o vía los programas de radio que manejamos aquí en Distrito Federal, pero que pueden ustedes recibir o ver en las fuentes digitales, y con mucho gusto podríamos ir en este maravilloso contacto que se ha generado por primera vez el día de hoy en este webinar, por lo cual pues agradezco de nueva cuenta la invitación a todos ustedes y bueno, pues estamos abiertos para atender algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias por la participación de todos. Doctor, a usted muchísimas gracias, muy enriquecedora su exposición. A las personas que nos estén viendo y quieran enviar sus preguntas, pueden hacerlo a través de Twitter con el numeral Pedigrí Tenencia Responsable. Les repito a todos, las personas que quieran enviar sus preguntas o inquietudes para que el doctor Esquivel las responda, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter específicamente, con el hashtag numeral Pedigrí Tenencia Responsable. Doctor, mientras esperamos a algunas de las preguntas de las personas que nos acompañan, ¿qué iniciativas o como modelo en Latinoamérica, cuál ha funcionado, en qué país y qué es lo que han hecho para garantizar estos buenos resultados? Yo creo que ahorita el modelo que está permeando y que podemos decir que está dando resultados tangibles es el que tú ya mencionabas al principio, Juan, que es el de Pedigrí Adóptame. Pedigrí Adóptame, porque no solamente versa en un modelo de decir llevo a un animalito a casa y le doy un hogar cariñoso. Por supuesto, eso es uno de los elementos fundamentales, pero viene acompañado de todo un equipo interdisciplinario que provee de información para esta tenencia responsable. Por supuesto, en materia de cultura de control natal, de esterilización, de medicina, esos beneficios humano, interacción humano-animal. Del 2008 que nace el proyecto, 15-16 de septiembre del 2008, estamos por cumplir ya pues propiamente 7 años, llevamos ya más de 25,000 adopciones en lo que a perros se refiere y 5 hasta el último corte del cual tenemos. Y este modelo está siendo tomado por muchas otras instituciones, organizaciones no gubernamentales, así como los modelos de esterilización que se están haciendo de forma masiva. Esto está permeando incluso a la actividad gubernamental, donde me parece que todavía falta un poquito de afinar ciertas cosas, porque decíamos, no contamos todavía consistentemente con los datos censales de conocer cuál es el universo. Pero a mí me parece que este modelo particularmente está dando muy buenos resultados, que además son medibles, y porque sobre todo los propietarios ya van con esa nueva mentalidad, y digo nueva porque esto no se había generado a lo largo de la historia, de ser un dueño responsable en todas estas aristas que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde, que no solamente es decir, tengo al animalito dentro de casa y a lo mejor le pongo un suétercito y todos vivimos felices para siempre, sino que tiene más allá el fundamento de un conocimiento de cómo tratarlo para que esta interacción sea muy adecuada. Estamos trabajando porque el programa tiene una red de más de 20 centros de adopción a lo largo del país, y que, por supuesto, pues esto está generando una red multifocal que está sirviendo para tomarse en otras organizaciones o instituciones privadas, con el sentido de favorecer o de promover una cultura de tenencia responsable. Ok. Usted en su exposición hablaba sobre los activistas, ¿no? De hecho, nosotros en el programa Pedigrí Adóptame, desde México hasta Argentina, en toda Latinoamérica trabajamos con fundaciones aliadas. Estas fundaciones aliadas hacen un trabajo muy valioso, el cual agradecemos y por eso trabajamos con ellas. ¿Qué recomendación se le puede hacer a las fundaciones que quieren trabajar por estos animales, por el bienestar de estos animales? Muchas veces, como usted bien también lo decía, lo hacen sin tomar las medidas necesarias. Pero ¿cuál sería una recomendación suya para que estas fundaciones lleven a un buen término el trabajo que hacen? Ok, yo creo que las organizaciones que entran a trabajar en Pedigrí Adóptame
porque eso significa que cumplen con ciertos estándares bien identificados para que las actividades caigan en lo que conocemos como el Good Management Practices, o sea, las buenas prácticas. Y eso los hace diferentes contra otros grupos que, como tú bien apuntas, habría que recomendar que no todo va en una función emocional. Así es que la primera recomendación es que, decía yo, una cosa es protección animal, otra cosa es bienestar animal. La protección animal, por derivarse de cuestiones filosóficas, tiene muchísimo que ver con emociones, tienen muchísimo que ver con percepciones personales. Y a veces el trabajo del activismo en pro, en favor del respeto a cualquier forma de vida, es más allá que emociones, tiene que ser fundamentado en ciencias. Entonces, con base en esto, primero documentarse, cómo hacer un rescate, por ejemplo, adecuado. Si me voy a bajar a recoger un animal en desgracia, ¿qué precauciones debo de tomar? Informarme de especialistas y no de fuentes que no necesariamente puedan ser veraces, sino que realmente el pool de información sea correcto. Y, por supuesto, establecer planes muy concretos de qué es lo que se quiere hacer. No solamente es el hecho de levantar al animalito, de ponerlo en resguardo, sino qué viene después. Lo voy a reinsertar en una nueva familia, voy a buscar un proceso de rehabilitación. Y todo esto, mi querido Juan, estimados amigos, requiere capacitación, requiere de información correcta para que entonces lo hagamos bien, porque si no, no solo está en riesgo la vida de ese animalito por el cual queremos hacer un bien, sino que ponemos el riesgo de nosotros e incluso el riesgo comunitario de nuestro entorno familiar o de amigos o del vecindario. Entonces, la recomendación a estos grupos es que la emoción está bien, pero las acciones tienen que ser fundamentadas en protocolos, en conocimiento y, por supuesto, asesorado por especialistas. Y en este sentido, otra vez, Pedigrí Adóptame creo que puede servir como pie para aquellos grupos que todavía no participan en el programa, pero que pueden empezar a entrar en esta dinámica de hacer las cosas correctamente. Muchas gracias, doctor. Doctor, acá nos envían una pregunta y nos quisieran saber cuál es el protocolo que podría recomendar usted para las rescatadoras al momento de sacar un animal de la calle. Ok, el primer protocolo es que deben de siempre ir acompañados con un par de guantes de látex, de preferencia un mandil, un par de lentes y tener unas frazadas, si es que van en el vehículo, unas frazadas que específicamente van a utilizar para ese animalito. Esa es la primera recomendación, es decir, contar con algo que nosotros le llamaríamos el kit básico del rescate. Segundo, obedecer siempre las reglas viales si es que me voy a detener en una vía primaria o en una vía de mucho tránsito que no ponga en riesgo, por un lado al animalito en desgracia, por otro lado a nosotros como conductores y por otro lado a los otros automovilistas. Entonces, observar siempre las reglas de tránsito que de ninguna manera son soslayadas por mayor que resulte la emergencia. Punto número 3, recordar que ese animal en desgracia va a manifestar una conducta que en la mayoría de los casos no va a ser la conducta tradicional de un animalito, sobre todo si tiene un grado de lesión importante, es decir, el animal puede llegar a responder en forma agresiva y puede producir una lesión interesante. Entonces, acercarse siempre por la parte trasera del animal, pero sin que el animal lo pierda de vista y estar en contacto. He escuchado, Juan, y esta pregunta me parece muy relevante porque siempre digo, o me dicen más bien, es que el animalito como sabe que lo voy a ayudar y le hablo bonito y le manifiesto todo mi amor, no me va a agredir. Pues sí, a lo mejor en algunos casos pasará por la docilidad del animal, pero si es un animal que está fracturado, que tiene un dolor intenso, por más amor que yo le manifieste, al momento que él se sienta o que le duela, va a responder en consecuencia. Entonces, habrá nosotros que actuar en ese sentido. Aquí el mandil, unos guantes gruesos de estos tipo electricista para poder sujetarla, serán de muchísima utilidad. También tratar de ver cuál es el grado que este animalito de lesión puede tener, si es que puede desplazarse o no para que lo podamos mover correctamente y no generar un daño mayor al momento de trasladarlo, igual que pasa en los humanos.
Si hay un daño, por ejemplo, de vértebras cervicales o alguna situación así, pues no puedo mover de cierta forma a ese paciente porque le puedo producir un daño mayor. Entonces, considerar este tipo de cosas. Y por supuesto, finalmente, ya que lo logramos aislar en estas frazadas que lo podemos transportar con el kit, evidentemente acudir a la asesoría profesional de un médico veterinario. A grandes rasgos, esto sería las recomendaciones para que el rescate sea óptimo en beneficio de ese animalito y por supuesto de la persona que está realizando el rescate. Y algo muy importante, no ponerlo en contacto con otros animales o en el entorno familiar hasta que no quede bien claro cuál es el estado de salud que guarda este animalito, porque puede ser una fuente de infección para otros animalitos en casa o en el albergue, etcétera, ¿no? Por respeto al tiempo que las personas tienen y por el cumplimiento de agenda, les vamos a estar respondiendo las preguntas a todas las personas, respondiendo en las publicaciones que nos han enviado. Vamos a responder un par de preguntas más ya para terminar. Agradecemos su tiempo y agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Otra de las preguntas, hay varias que tienen que ver con gobierno y sobre las políticas que en gobierno se están siguiendo, se están estableciendo para dar solución a este tema. ¿Hay alguna política que usted conozca sobre gobierno en este sentido? A nivel Latinoamérica, sabemos que en México pueden haber algunas, pero a nivel de Latinoamérica, ¿qué otros gobiernos están trabajando en ese sentido? ¿Y quiénes en qué nos podríamos basar para imitar, para que a nivel Latinoamérica podamos seguir adelante? Ok, sí hay algo de política pública en este sentido, me parece que puede llegar a ser insuficiente. Esta política pública básicamente versa, por un lado, en control de rabia y por otro lado, en control de esterilización. Eso creo que es un común denominador en todos nuestros países. El problema que yo le veo es que no establecen metas u objetivos que sean a través de esfuerzos coordinados para que los objetivos sean comunes. Entonces, cada sector trabaja por su lado, haciendo lo que mejor le parece que está haciendo, y no hay una directriz que controle el problema en el universo. ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es ese universo a ciencia cierta o carecemos de una información más profunda. Entonces, a pesar de que existen esfuerzos y que se han logrado avances en nuestros países, me parece que una recomendación al gobierno, a los gobiernos, sería coordinar esfuerzos de ONGs, de la industria privada, de las instituciones académicas, de las organizaciones gubernamentales, conocer la magnitud del problema y establecer la política pública con esas metas que realmente impacten en dinámica poblacional. Dos, una política pública en materia de educación. Nosotros hemos sugerido al Congreso aquí incluir en libros de texto, por ejemplo, así como lo han hecho con la educación ambiental y ecológica, educación en materia de tenencia responsable. Tres, acudir a las instancias de educación primaria, como pueden ser los niveles de primaria, de secundaria, de bachillerato, y dar esta información que ya se hace en muchos de nuestros países, pero se hace por iniciativas particulares, no a través de una política gubernamental. Entonces yo creo que esa es la recomendación que podría mejorar los sistemas que hace el gobierno. ¿Cómo hacer para que las personas entiendan los beneficios de tener mascota en casa y no tenerlos en patios o azoteas todo el tiempo? La información. Yo soy un ferviente creyente de que el conocimiento empodera. Cuando la gente entiende lo que puede pasar al tener este tipo de animales bajo esas condiciones, podemos revertir el punto. Por supuesto, también depende mucho de la sensibilidad que cada persona pueda tener. Si no es una persona que genere ese nivel de conciencia o ese nivel de sensibilidad, por más que le pongamos a disposición la información, pues difícilmente logra tener un impacto adecuado. Pero te puedo decir con beneplácito que al menos en la experiencia particular, en la mayoría de los casos, cuando la gente entiende el mensaje, como las fotos que les compartí de estas personitas rurales, se logra aceptar el mensaje, a pesar de que en estos pueblitos de áreas rurales la gente nos decía que sus animales pues, siempre estaban acostumbrados a vivir sueltos y solos porque están en el campo, y etcétera, pero entendieron el mensaje porque se dieron cuenta de los riesgos o de los problemas que esto puede generar si no se hace. Otra vez, difusión de la información, educación y la coparticipación de todos los involucrados me parece
que puede ser el camino correcto, ¿no? El trabajo en equipo y sobre todo industria privada, todos los sectores, como ha pasado con este programa de Pedigrí Adóptame, pues ha demostrado que sí se puede, porque este programa incluye sectores académicos, gremiales, ONGs, público en general, medios de comunicación, y entonces ha logrado que la información pues llegue a más lugares, permee más y logre un mayor nivel de sensibilidad en este sentido. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable por su tiempo. Esperamos volver a tenerlo con nosotros en uno de nuestros próximos webinars para compartir todo el conocimiento que usted ha recibido durante todos estos años de experiencia en la veterinaria. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Por cuestión de tiempo y por respeto del tiempo, como ya lo decíamos en la agenda de quienes nos acompañan, vamos a dejar por hoy acá, pero esperen noticias porque pronto continuaremos con esta sesión de webinars sobre temáticas relacionadas con los animales. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias al doctor Román Delgado y a Mars México por las facilidades que nos dieron para esto. Y por supuesto, gracias por la deferencia de la invitación. Será un placer seguir en contacto con todos ustedes. Un abrazo desde la Ciudad de México.